La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este programa, La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo en vivo a través de los micrófonos y las frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana, también en alguna que otra ciudad del interior del país que, como ustedes bien saben, pues a veces no nos permiten llegar porque hay programas de automóviles que son seguramente más importantes y prioritarios en este momento. Pero también llegamos, eso sí, a nuestros amigos allá en los Estados Unidos de América, en Puerto Rico, hasta Canadá y, por supuesto, a todo el país, eso sí, sin restricción alguna, y a muchas partes del mundo a través de Internet, gracias a la página www.radioformula.com.mx. Como siempre, quiero recordarles que están a su disposición nuestras vías electrónicas para comunicarnos, particularmente mi correo villalpandohistoriador@gmail.com y la página de Facebook Villalpando y la Historia, ambas a sus órdenes como siempre. Y por supuesto, como siempre, también quiero empezar saludando y agradeciendo a las personas que amablemente se han tomado la molestia de escribirme, algo que valoro mucho, porque dedicarle un minuto, dos o tres, los que sean, para comunicarse con alguien, creo que es algo digno de agradecer y de respetar, y por tanto lo leo. Don Rogelio Lozano, gracias por su comentario, se lo aprecio mucho, no lo voy a decir al aire, pero muchas gracias, ya sabe usted lo que pienso y creo que estamos de acuerdo. Don Manuel García, mi querido amigo Manuel García, allá en Querétaro, que está listo para escuchar el programa y tener una agradable sobremesa de sábado, que bueno, muchas gracias Manuel, muy amable. Don José Naum, que me dice que está listo para escuchar el tema de hoy, que le parece excelente, porque, y opina él, el problema de la educación es más profundo de lo que parece, cosa en la que estoy totalmente de acuerdo, porque no solamente es lograr una educación de calidad por parte de los maestros, sino que es más importante crear el interés por el estudio por parte de los alumnos, y en esto coincido absolutamente. Gracias, don José Naum, por su mensaje, se lo aprecio. Don Rolando Orozco, nuestro amigo de Puebla, también nos saluda, muchísimas gracias. Dice que si acabando esta serie, una serie que no sé cuánto me vaya a llevar, yo creo que 3 o 4 capítulos, podríamos tocar el tema del impacto de la historia oficial en la identidad mexicana. Sería interesante. Muchas gracias, se lo aprecio. Doña Leandra Judith Flores, gracias por el mensaje. De lo que me pregunta, que no lo voy a leer porque es una cosa totalmente personal, mire, veo difícil poder vender un objeto así. No hay mercado para eso. Yo le recomiendo y le sugiero que si no lo quiere conservar, que siempre estos son recuerdos muy valiosos, familiar y entrañablemente, pues lo obsequie usted, lo done a algún museo en donde seguramente podrá ser bien recibido. Por lo demás, difícil es vender un objeto de esta naturaleza. Don José Manuel Muñoz me saluda desde Canadá, que está cruzando desde Toronto a Calgary, manejando su tractocamión y aprendiendo de historia de México. Muchas gracias y pues se lo aprecio mucho. Me da un mensaje aquí muy curioso de que alguien tuvo el honor de tocar los restos óseos de Morelos. No sé quién será, porque ese fui yo, Muchas gracias. Don Francisco Javier me saluda, Velázquez me saluda desde Playa del Carmen, allá en Quintana Roo. Muchísimas gracias. Que si puedo darle algún dato respecto al 5 de mayo. Creo que también ya platiqué algo de eso, así que hoy, perdón, pero me lo voy a brincar. Y déjenme comenzar, al ratito leo los muchos mensajes que ya llegaron vía el Facebook. Porque el tema de hoy, créanmelo amigos, esta historia, y le puse a propósito, entre paréntesis, historia de la mala educación en México, es, y así lo sostengo, y así lo creo, el problema más grave que enfrenta México hoy en día. Evidentemente, la gravedad del problema queda opacada ante otros problemas también gravísimos que nos afectan, problemas que nos lastiman, problemas que nos hieren, problemas que hacen perder la vida a muchos compatriotas, problemas que nos atañen directamente a todos, porque, para resumir,
Dos de ellos, la violencia y la corrupción, por supuesto que son evidentes y son además a flor de piel y todos estamos sensibles a ellos. Duelen mucho esos problemas y son graves en efecto, pero hay uno más grave todavía que es el problema educativo y así lo considero y así lo sostengo desde mi muy personal punto de vista. Miren, déjenme darles unos datos muy objetivos acerca de la magnitud de este problema gravísimo. Todos hemos oído hablar de las pruebas PISA, estas pruebas que organiza la Organización Mundial de Comercio, cada 3 años para evaluar el rendimiento educativo de los niños, de lo que correspondería a primaria y secundaria en distintas naciones. En el año 2016, porque se hace cada 3 años y es la última que se efectuó, fueron examinados 70 países en 3 rubros muy concretos, revisando y examinando a sus niños en las escuelas en edad escolar, entre los 7 a los 15 años de edad, en su competencia en ciencias, en su competencia en matemáticas y en la comprensión de lectura. 70 países. ¿Saben ustedes, amigos, en qué lugar estamos de esos 70 países? Miren, déjenme decirles que en competencia en ciencias, el país más alto del mundo, el más alto es Singapur, ¿eh? En América, el país más alto del mundo en competencia de ciencias es Canadá. Fueron 70 los evaluados. ¿Saben ustedes en qué lugar estamos en competencia en ciencias? En el número 64. Es decir, 16 antes del final. Es decir, estamos bajo la media del término medio. Es decir, estamos reprobados, ¿eh? Claro, le ganamos, y nos sirve de consuelo, a Colombia, a Brasil, a Perú y a República Dominicana, que tiene el último lugar en los 3 conceptos, ¿eh? En competencia matemática, ¿saben en qué lugar estamos? Ahí subimos un poquito, ¿eh? En el 63. En el lugar número 63, por encima, gracias a Dios, de Costa Rica, Colombia, Perú y República Dominicana. Y en el tema que es, ustedes dirían, el más sencillo, pero que es muy complejo, de la comprensión de la lectura, estamos en el lugar 62 de 70 países, imagínense nada más. Es decir, en el vil sótano. Claro, le ganamos a Brasil, a Perú y a República Dominicana. Estamos bastante mal, ¿eh? Estamos verdaderamente en una posición muy desairada y muy triste en materia educativa. Y estos problemas educativos que hoy conocemos no nacieron ayer, y esto es lo importante, lo que quiero que hagamos a partir de este sábado y algunos cuantos más siguientes: conocer, rastrear, hurgar en las raíces del problema educativo en México, porque tiene su historia. No empezó el problema cuando el presidente Peña Nieto promulgó la reforma educativa que obliga a la evaluación de los maestros, ¿eh? No empezó el problema cuando la Coordinadora de Trabajadores de Educación se enfrentó y se opone y hace plantones y marchas cada rato para tratar de oponerse a esta reforma constitucional. No empezó el problema cuando apareció el Bester Gordillo como líder del sindicato. No empezó el problema en los años en que la educación se vino abajo. No empezó el problema tampoco a mediados del siglo XX ni a principios del siglo XIX. No, el problema tiene 500 años. Y esto es lo que los invito en esta ocasión a que le hagamos seguimiento para poder fijarnos, para poder observar cuál es el origen de esta tragedia mexicana de la mala educación. Fíjense, vamos a comenzar desde la primera cultura prehispánica que tuvo el concepto de escuela. Solamente una de ellas alcanzó este nivel de desarrollo cultural, la cultura mexica, la cultura azteca, porque las demás no llegaron a desarrollar el concepto de educación como sistema y como institución. Espero poder explicarme. Los aztecas, a diferencia de los olmecas o los mayas o los purépechas, sí lograron establecer perfectamente bien el concepto de escuela. Fundaron escuelas. Ustedes recuerdan, hemos platicado ya alguna vez que había 2 tipos de ella, dependiendo de la procedencia social, de la clase social a la que pertenecían los chicos alumnos. Y digo chicos porque únicamente estaban previstos estas escuelas, el Calmecac para los nobles y el Tepochcali para los plebeyos, únicamente para varones. Las mujeres no podían ir a la escuela, esto hay que destacarlo de una vez, pero
Los aztecas ya concibieron esta existencia de la institución escolar, de la escuela. Y esto es bien importante porque sí fue para ellos y en realidad para todas las naciones prehispánicas un avance bien importante al crearse la escuela. Y la escuela la conforman dos tipos de personas: los alumnos, los chicos que van a aprender, y los maestros. Y en esto quiero hacer un énfasis muy especial. Los aztecas ya tienen la noción y el conocimiento exacto de lo que es un maestro de escuela. Y para ellos, el maestro de escuela, fíjense qué importante, a diferencia de nuestros días, el maestro de escuela para los aztecas es un hombre absolutamente respetable, digno, con un lugar importante en la sociedad, porque al mismo tiempo que es maestro forma parte de la clase social sacerdotal. Es sacerdote y maestro a la vez, maestro y sacerdote, y por ello pues está a cargo de un grupo de chicos con una serie de características y particularidades bien importantes, pero de las cuales, amigas y amigos, vamos a platicar en el siguiente bloque. Y estamos aquí, amigas, amigos, para este segundo bloque de esta tarde, en la que estamos hablando de la historia de la mala educación en México. Gracias a don Raúl Tamayo, que me escribe desde Indianápolis, se lo aprecio muchísimo, y me dice algo que casi le acertó. Dice: de la mala educación en México, a quien debemos darle gracias en inicio es a la Iglesia Católica. Casi, don Raúl. Ahorita voy a llegar ahí y espero que le convenza a mi punto de vista. Sí y no, lo que usted me dice, pero muy cerquita, ya verá usted. También le agradezco muchísimo a doña Blanca Garduño, muchas gracias. Ella y don Fernando Garza, me imagino que van juntos, están manejando su tracto camión en Pensilvania mientras escuchan Historia de México. Así que muchas gracias por su atención, se los aprecio enormemente. Nuestro amigo don Fernando Salinas, que siempre nos escribe allá desde McAllen y me dice que está, por supuesto, que le alegro el sábado. Muchas gracias, don Fernando, se lo aprecio enormemente. Dice que está soportando a Trump. Bueno, pues sí, así es. Don Pastor Delgado de Galindo, muchas gracias. Me pide que si felicito a su mamá por el Día de las Madres atrasado. Así que doña Tere, la mamá de Pastor Delgado, muchas felicidades atrasadas, aclaro. También nuestra amiga Chispita Micú, que está muy enojada, considerando que es importante este tema de la educación. Dice que en su escuela pues ya hicieron varios puentes muy interesantes. Miren, mataron el día 10, mataron el 14 de mayo, también van a matar el 15 de mayo, que son demasiadas fechas de asueto, y me pregunta que en qué momento los derechos sindicales de los maestros se antepusieron al interés superior de los menores. Buena pregunta, Chispita, lo vamos a ver en el programa en esta semana, se lo prometo. Doña Jessica Albarrán dice que estamos de panzazo en materia educativa y que, si mal no recuerda, el rezago en México educativo comenzará con la expulsión de los jesuitas. No, doña Jessica, empieza antes. Ahorita voy a llegar a ese punto. También David Bravo dice que feliz de escucharme, que aquí trabaja cerca del Estadio Azteca y que saluda a su señora esposa, doña Ofelia Pérez. Así que, doña Ofelia, saludada de parte de su esposo, David Bravo. Bueno, el maestro, decía yo, es un personaje respetabilísimo entre la sociedad azteca por varias razones. En primer lugar, porque es un hombre conocedor y sabio. Si al mismo tiempo es sacerdote, evidentemente está cercano a los conocimientos más profundos que tenía la cultura azteca, y además era capaz de expresarlos, difundirlos, transmitirlos. Y los maestros, tanto en el Tepochcali como en el Calmeca, tienen una serie de características personales que son bien importantes señalar. Miren, en el concepto de la familia poligámica, como lo hemos platicado entre los aztecas, los padres de familia, que tienen muchas casas con muchas señoras, cada una en su casa distinta, pocas veces tienen oportunidad de convivir con sus hijos varones. De esta suerte, las mamás son las que se ocupan de ellos entre los ya que nacen y hasta los 7 u 8 años de edad en que se van a la escuela. Y pues de alguna manera, como bien lo explica Octavio Paz, ese sentimiento de 10 de mayo profundamente materno que tenemos tan arraigado los mexicanos se debe que desde nuestra más remota antigüedad azteca, las mamás y los hijos establecen una relación muy singular, y en la que pues, las madres se convierten en una especie de protectoras, adoradoras y deificadoras del hijo, y el hijo, por supuesto, le responde a la mamá
casi casi poniéndola en un altar. Bueno, esta es parte de la costumbre que bien Octavio Paz ha explicado en su magnífico libro El laberinto de la soledad, pero que aplica en este caso porque miren, cuando el niño azteca se va a la escuela, bien sea al Tepuzcali si es plebeyo, al Calmecac si es noble, la patria potestad, ese poder que tienen los padres sobre los hijos, en la cultura azteca, el padre la delega, se la entrega al maestro. El maestro se va a convertir en quien tenga la patria potestad sobre el chico. La tiene de varios, de muchos de sus alumnos, por supuesto. ¿Qué significa que el maestro tenga la patria potestad? Por supuesto, el poder más absoluto que pueda haber es el de regañar, reprender y castigar al niño. Los textos aztecas son explícitos. Cuando un niño es travieso y desordenado, desobediente e indisciplinado, el maestro procede a castigarlo gradualmente. Por supuesto, desde los primeros castigos más elementales, como dejarlo castigado en un rincón un buen rato, o finalmente encerrarlo inclusive para que no haga travesuras, puede llegar estos castigos hasta trasquilarlo, o sea, cortarle el pelo. Puede llegar también, fíjense qué violentos, a arrojarlo escaleras abajo en los templos o en las gradas, pero también a punzarlo, a picarlo con puntas de maguey, ya sea en las piernas o en las orejas, e inclusive, puede llegar el poder del maestro ejerciendo la patria potestad delegada que tiene hasta matarlo si el niño es, y el texto es muy claro, fíjense qué bonita palabra, si el niño es incorregible, el maestro tiene derecho de vida o muerte sobre sus alumnos. Pero no piensen ustedes que esto es terrible y que los niños lo ven con espanto, no. El maestro se convierte entre los aztecas en un personaje importantísimo para la vida de los chicos y después jóvenes y después adultos que fueron sus pupilos, que fueron sus alumnos. A grado tal de que en el derecho azteca, cuando un joven ya egresado del Calmecac o el Tepuzcali, que ha cumplido ya con sus deberes cívico-militares que imponen las leyes, desea casarse, quiere contraer matrimonio, ¿saben ustedes a quién le pide consejos sobre qué novia elegir? No a su papá, no a su mamá. El consejo se lo pide a su maestro. Cuando tiene alguna novia o conoció a alguna mujer y quiere saber qué tanto le conviene casarse con ella, el joven recurre no a su papá, no a su mamá, sino a su maestro. El maestro es un personaje, repito, de primera importancia en la vida cotidiana azteca, un hombre respetable, un hombre, además, que implica el orden, que implica la autoridad, que implica la continuación de las tradiciones. Estos son los maestros en la cultura azteca, una percepción que hoy ya perdimos absolutamente cuando bien nos va, y yo que soy maestro debo decirlo con dolor, los maestros son vistos verdaderamente de forma bastante nauseabunda entre los mexicanos. Quizá en buena medida asusado este sentimiento por los desmanes que causan, pero en otra creo yo por un profundo desconocimiento de lo que significa ser maestro, y ya quisiéramos que fueran como en Finlandia, en donde los profesores, los maestros, son el gremio mejor pagado de todos. Pero bueno, estamos en México y vamos a avanzar con nuestra historia. Llegó la conquista y aquí hay un esfuerzo educativo bien interesante que es, creo yo, destacable por la riqueza cultural que entraña. Fíjense, ustedes recuerdan que cuando Hernán Cortés ha culminado y cayó Tenochtitlan, llegaron de pronto de improviso de España 3 frailes franciscanos que venían como una primera avanzada de lo que será después esta gran evangelización franciscana que durante casi 30 años inundó a México de hombres de bien, los frailes franciscanos. Los encabezados, ustedes recuerdan, en la clase de historia antigua, Fray Juan de Tecto, Fray Juan de Ahora y Fray Pedro de Gante. Fray Pedro de Gante es el que me importa destacar. Era un maestro nato, con vocación magisterial clarísima. No era sacerdote, era hermano lego, es decir, era un hombre que venía al servicio de los otros, pero tenía claramente este talante de ser un profesor natural, y además también Fray Pedro de Gante
era un hombre con un entusiasmo enorme por enseñar, tenía verdadera vocación de maestro, que esto es bien importante, y además era influyentazo, ¿eh? Recuerden que era el tío del emperador Carlos V y su tío le cumplía todos sus caprichos, y cada vez que tenía un capricho Fray Pedro de Gante, claro, caprichos de alto nivel, ¿eh? Los 3 que tuvo se los cumplió: crear 3 colegios. Primero, el colegio en Texcoco, el primero que funda; después en la Ciudad de México, el colegio de San José de los Naturales; y después, más adelante, en Tlatelolco, el colegio de la Santa Cruz. Don Fray Pedro de Gante se dedicó a educar a los niños indígenas, caciques, a los niños pues de la nobleza azteca, para que después fueran ellos mismos los que siguieran gobernando a sus pueblos. Esto es algo muy interesante, muy importante en su momento, pero lo hace con un entusiasmo enorme. Pero también recibe en sus propios colegios a los niños hijos de los españoles, muchos de ellos, la gran mayoría mestizos, alguno que otro criollo que ya nació aquí en México con una mamá que vino de España. Y poco a poco, pues, Fray Pedro de Gante se va a convertir en el principal educador, el principal maestro de esta naciente sociedad colonial. Y gracias a él, y eso es importante decirlo, uno de sus, de alguna manera, cofrades en la Orden de San Francisco, Fray Julián Garcés, que llegó a ser obispo de Tlaxcala, le escribió al Santo Padre, a Paulo III, para describir cómo era la vida en un colegio indígena, sobre todo en los momentos en los que en Roma el Papa estaba discutiendo si el indio era un ser humano o no, aunque ustedes no lo crean, si el indio tenía alma racional o no. Y de pronto llega la carta magnífica de Fray Julián Garcés, en donde cuenta que en las escuelas de Fray Pedro de Gante, los niños indígenas, junto con los niños blancos españoles, con los niños mestizos, juegan juntos, aprenden juntos, cantan juntos, y que los inditos mexicanos aprenden igual a leer, a escribir y a contar que los niñitos blanquitos españolitos. Todos aprenden exactamente igual, las mismas conocimientos, las mismas caligrafía, el mismo lenguaje, las mismas cuentas matemáticas, a cantar, a rezar, a jugar juntos. Y esto al Papa Pablo III le va a dar tan alegría que, gracias a este informe escolar, va a declarar en la bula Sublimis Deus que los indios, como hombres que son, tienen los derechos naturales de todo ser humano, incluido el derecho a la educación. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este tercer bloque de esta tarde, en el que estamos platicando acerca de la historia de la mala educación en México. Muchas gracias, le aprecio mucho doña Leandra Judy Flores, que me ha vuelto a escribir y me dice que es directora de una escuela y que son lamentables los resultados en la educación, que le preocupa mucho la actitud de los jóvenes. A mí también, yo que soy maestro y que tengo que lidiar con ellos, sí cuesta trabajo. Y efectivamente, la comprensión lectora con la ortografía son para llorar. De acuerdo. Don Iván García, muchas gracias. Me hace algunas críticas acerca de los libros de texto, que estoy de acuerdo, muy amable. No las leo para no desviarnos del tema. Y también le quiero agradecer muchísimo a varias personas que nos han vuelto a escribir también vía el Facebook. Pero eso lo haré en el siguiente bloque, para avanzar un poquito más en lo que estamos tratando, porque voy a llegar a un punto bien importante. Miren, Fray Pedro de Gante y sus demás compañeros jesuitas venían de Europa, todos ellos influenciados grandemente por las ideas de un filósofo importante del Renacimiento que todos conocemos, llamado Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam había preconizado por una forma educativa muy singular, en la cual estaba basada en el estudio directamente de la Sagrada Escritura, de la Biblia, de los Evangelios, del Nuevo y del Viejo Testamento. Y él, pues, de alguna manera había educado, influido muy grandemente en la Orden Franciscana, que es la que viene a México a efectuar la primera evangelización. Pero también recuerden, amigos, que Erasmo de Rotterdam tendrá una influencia enorme en Europa, porque sus ideas fueron de alguna manera radicalizadas por Martín Lutero, que va a dar origen al cisma de Occidente, al cisma protestante, a la creación de las muchas denominaciones cristianas protestantes, que todas son muy respetables y que sin embargo tienen un punto en común:
la posibilidad de la comunicación directa con Dios a través de la lectura de la Biblia. Este punto es fundamental para entender nuestro atraso educativo y como nación. Fíjense, amigos, los países de tradición y de cultura protestante cristiana, que tienen como esa característica esencial que la comunicación con Dios se logra directamente entre la persona y la divinidad a través de la lectura y reflexión de la Biblia, de la Sagrada Escritura, del Viejo y del Nuevo Testamento, son los países como Alemania, como Dinamarca, como Suecia, como Finlandia, como Noruega, como Inglaterra, de alguna manera, los países como Holanda, los países más desarrollados de la Tierra. ¿Por qué? Porque todos sus niños tienen necesidad de leer, a todos se les enseña a leer, porque de otra manera no se pueden comunicar con Dios, así de sencillo. En México, los frailes franciscanos, que venían, repito, con estas ideas de Erasmo de propiciar la lectura reflexiva de la Biblia, Fray Pedro de Gante, después Fray Juan de Valencia, Fray Toribio Benavente Motolinía y todos los que lo acompañaron, y el mismísimo el obispo Zumárraga, que también era fraile franciscano. Todos se preocuparon porque los indios mexicanos, aztecas, mexicas, mayas, de todas las etnias que fueron ellos tocando y alcanzando para evangelizar, supiesen aprender a leer y escribir. Pero, ¿de qué sirve aprender a leer si no hay nada que leer? Y entonces los frailes franciscanos dieron la segunda hazaña cultural importante. La primera fue que ellos mismos aprendieron la lengua del lugar donde iban a evangelizar. Ellos mismos incluso aprendieron a escribir esa lengua. Ustedes saben que el náhuatl y el maya y el otomí se escribe hoy en día gracias a los franciscanos. Bueno, la segunda gran hazaña cultural fue que, conocedores de que si alguien aprende a leer, tiene que leer. ¿Qué le iban a dar a leer a estos muchachitos mayas, aztecas o michoacanos? Pues mandaron traer una imprenta de Europa, establecieron la primera casa impresora en América y comenzaron a imprimir libros. ¿Qué imprimieron? Fíjense, amigos, evangelios o viejos testamentos, pero en lenguas. Se pusieron a traducir la Biblia al mexica, al purépecha, al maya, y comenzaron a imprimir libros para que los indígenas de sus escuelas leyeran la Biblia. Este es un paso importantísimo que de pronto va a ser cancelado rigurosamente, cortado de tajo, cuando en Europa, en el Concilio de Trento, se dé la contrarreforma para combatir las ideas protestantes de Lutero y de sus seguidores. Lutero defendió la lectura directa de la Biblia. El Concilio de Trento canceló y prohibió la lectura de la Biblia. ¿Qué pasó entonces? Pues muy sencillo, que siguiendo las directrices católicas de la máxima autoridad de la Iglesia, el rey, en este caso ya Felipe II, ordenó tajantemente al segundo obispo Fray Alonso de Montúfar, una vez muerto Fray Juan de Zumárraga, que se recogieran y que se quemaran todos los libros que habían sido impresos para la lectura de los niños indígenas en las escuelas franciscanas. ¿Se dan cuenta qué hecatombe cultural y de progreso causaron? Aquí lo que comentaba nuestro amigo hace un rato, que decía que el culpable fue la Iglesia Católica. Sí, no, la Iglesia Católica que quería hacer la contrarreforma, la Iglesia de Roma, aunada con el poder y la autoridad del rey. Los franciscanos se vieron derrotados. Ellos trataron de defender lo que pudieron porque tenían una idea muy clara de cómo educar y sin embargo verdaderamente fueron inútiles todos sus esfuerzos y los niños mexicanos se quedaron sin tener que leer. ¿De qué sirve, repito, saber leer si no hay que leer? A partir de ahí, en México existe y ha existido siempre esta tradición que se gestó durante 300 años de vida colonial, en la cual en las escuelas parroquiales y aún en las otras, que ahorita hablaré de ellas, pues por más esfuerzos que hagan
los maestros de enseñar a leer y a escribir los niños, si los niños no tienen el hábito de la lectura, no se les fecunda esta necesidad de saber leer, de estar constantemente con un libro, con algo en las manos para poder leer, pues tenemos en realidad como resultado un analfabetismo funcional que oficialmente se abatió el índice de analfabetas, pero en la práctica, funcionalmente, como lo señalan los estándares de lectura de México, nuestro país no lee. Esto sucedió en toda la América española y curiosamente se salvaron de ella, de esta trágica realidad de la no lectura, solamente dos naciones en nuestro continente, Chile y Argentina. Porque en ambos países, y aquí lo he comentado ya en otras ocasiones, un hombre, el mismo, que fue ministro de Educación en Chile y más tarde presidente de la República Argentina, un educador auténtico, promovió y creó planes de estudio que obligaron a los niños de los países chilenos y argentinos a leer constantemente, leer, leer y leer. No en balde hay tanta editorial y tanta librería en Buenos Aires y en Santiago de Chile, ¿eh? Si ustedes han visitado por aquellos rumbos, estarán de acuerdo conmigo en que no hay cuadra alguna que uno deambule donde no se encuentre una librería, porque allá lograron convertir en una verdadera necesidad la lectura. Este hombre, un destacado educador de origen argentino, que repito, fungió como ministro de Educación en Chile y también como presidente de la Argentina ya a mediados del siglo XIX, se llamaba Domingo Faustino Sarmiento, y es un hombre del cual mucho deberíamos aprender los mexicanos. Pero regreso al tema. Finalmente, pues se cancela esta posibilidad de la lectura. Las escuelas para indios se convertirán únicamente en, pues, una especie de repetidoras. Sí, enseñarlos un poco a leer y escribir, pero no valía la pena porque no tenían nada que leer ni habría nada que escribir. Los enseñan a contar, los enseñan los rudimentos de la religión católica y les enseñan alguna que otra nocioncita de urbanidad o de artes y oficios, y proliferan, eso sí, porque cada parroquia, cada templo tendrá su escuela. A grado tal, fíjense bien amigos, que quienes van a repelar son los niños blancos y los mestizos, bueno, sus papás, porque había una especie de discriminación. Todo el esfuerzo educativo de la iglesia se volcaba hacia las clases indígenas, a las más pobres, y de pronto, bueno, pues los niños blancos y mestizos no tenían dónde estudiar hasta que apareció en la Nueva España, aquí sí, la Orden de la Compañía de Jesús, los jesuitas, que llegaron a fundar escuelas de todos los niveles, desde la educación básica, los famosos colegios de San Pedro y San Pablo y el Colegio San Gregorio aquí en la Ciudad de México, hasta de alto nivel, de altos estudios, casi conjuntamente con la Universidad de México, el llamado Colegio de San Ildefonso. Con esto pues va a aparecer la educación privada en México, porque los jesuitas cobraban por la educación para con ese ingreso sostener las misiones, por ejemplo, en la Tarahumara o en la Baja California. Pero bueno, crece la población y crece también la necesidad de educación. Pronto los padres de familia, sobre todo de lo que hoy podríamos llamar la clase media, aquellos pues ya criollos o mestizos que tienen un trabajo, que tienen un empleo, que tienen un ranchito, que tienen una tiendita, pues se ven en la necesidad de que sus hijos se eduquen y que vayan a la escuela, y no hay escuelas. Aparece entonces la figura del maestro que tiene una escuela en su casa, o de la señora, la amiga, que tiene una escuela también en su casa. Uno para educar chicos, otro para educar chicas. Esto va a ser un fenómeno muy peculiar y muy claro de la bondad que tuvo en aquel tiempo la educación privada. Un maestro pone su escuela en su casa, una maestra pone su escuela en su casa. Y a todos ellos pues se llenan pronto de niños que están ávidos de los conocimientos elementales de aquel tiempo, que es leer, escribir, contar y rezar. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí de vuelta, amigas, amigos, para este último bloque de este día en el que estamos platicando acerca de la historia de la mala educación en México. Muchas gracias, le aprecio a Pedro Rodríguez León, que me ha escrito desde el barrio de San Miguel, aquí en Iztapalapa, muchas gracias. Federico Flores, que me hace un comentario acerca de lo que indica otro de los misioneros, también lo voy a atender en su momento, no me da tiempo de leerlo completamente, gracias don Federico. Don Alfredo Sánchez Alcaraz,
que el tema de hoy es interesante, pero me recuerda que el 31 de mayo se cumplen 107 años de la salida de Porfirio Díaz del territorio nacional y que si voy a hacer algún programa de él, no, don Alfredo Sánchez, y le voy a decir por qué no, porque de don Porfirio, no recuerdo exactamente cuándo, hace un año pasado o el antepasado, le dedicamos una serie como de 8 programas con sumo detalle, y si hay cosas que no tiene caso ahorita repetir, sobre todo por 107 años, con todo respeto, preferiría esperarme al 115 aniversario. También a don Jesús Galaviz Pérez le mando un saludo, me saluda desde La Piedad, Michoacán, muchísimas gracias. Don Fernando Paulina Bedillo también dice que el programa de hoy está muy interesante. Y Ramiro Ricardo me dice que, algo muy cierto, que un pueblo mal educado es absolutamente más fácil explotarlo. Y esto es auténticamente real. La falta de educación implica muchísimos problemas y entre ellos la pobreza, el desinterés y por supuesto la facilidad para que los abusados o abusivos exploten a los menos favorecidos que además son ignorantes. Pero bueno, decía yo que poco a poco fue gestándose una actividad muy importante en la Nueva España, que es la de las escuelas privadas. Era muy sencillo establecerla, bastaba que alguien fuese maestro, que tuviese los conocimientos adecuados para poder impartir lectoescritura, es decir, aprender a leer y escribir, aritmética, que son las cosas más básicas, también a cantar, a rezar, fíjense bien, urbanidad, es decir, lo que hoy llamaríamos civismo. Y había 2 tipos de ellas, la de los maestros, que en una casa o en su casa o rentaban alguna, instalaban una escuela, bastaba conseguir un pizarrín para los chicos y un pizarrón para el maestro, con tabletas y con ábacos. Bastaba además también pues la buena voluntad, porque en aquel tiempo no está regulada ni establecida ni conceptualizada lo que hoy conocemos como educación primaria o como educación básica. Bastaba con que los chicos supiesen estos conocimientos elementales de leer, escribir y contar, rezar y alguno que otro conocimiento cívico, como para que con esto pudiesen, fíjense amigos, ingresar presentando los exámenes respectivos a la universidad, a cursar el bachillerato, ya fuera en la Universidad Pontificia de México, en la de Guadalajara que ya se había creado, o bien en el Colegio de San Ildefonso Jesuita, también aquí en la capital. No había pues el concepto de primaria y secundaria, sí existía el de la prepa, el bachillerato y el de la carrera. Pero la primaria y la secundaria pues era una responsabilidad de cada quien obtenerla y por esto proliferaron estas escuelas, la de los maestros y lo que se llamaban las escuelas de amiga. ¿Quién es la amiga? Pues una señora que también tiene conocimientos, normalmente viuda o una señora necesitada, que decide poner también una escuela. ¿Cuál es la diferencia con el maestro? Ninguna, salvo que el maestro enseña a niños varones y la amiga enseña a niñas mujeres. Proliferaron en la Ciudad de México, pero en todas las ciudades del virreinato y aún en las poblaciones menores, porque en todos lados había niños que necesitaban ir a la escuela. Y había escuelas, sí, muchas, pero eran reservadas para los niños indígenas. Cada parroquia, repito, cada templo tenía su propio plantel educativo, en la que era el mismo sacerdote en que enseñaba a los niños indígenas. Pero ¿quién atendía a los mestizos y a los criollos? Pues nadie. Por esto estas escuelas crecieron en abundancia, había por todas partes, se pagaba una cuota por supuesto, que los niños recibiesen la educación elemental básica, y era tan importante como efecto social, como actividad económica, como además también una importantísima ocupación que brindaba a los niños la posibilidad de tener los conocimientos elementales. Quizás nunca leyeran un libro como muchos otros hoy en día, pero sí había que saber leer por lo menos para leer algún oficio, alguna noticia, algún requerimiento. Había que saber escribir para por lo menos escribir una carta, ¿verdad? De vez en cuando. Y había que saber contar. Esto es fundamental. Las cuentas elementales, sumar, restar, dividir, multiplicar, esto sí sabían hacerlo. Bueno, escuchen amigos esto otro que estoy seguro nunca lo habían escuchado. Es tan grande el número de maestros y maestras en la Nueva España
que en el año de 1600 el virrey don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey, que gobernó entre 1595 y 1603, decidió que había que supervisar la calidad educativa de los maestros y las maestras, porque ejercían todos ellos libremente su oficio de una manera privada y particular, cada uno con su propia escuela, pero había que estar seguros de que eran hombres que tuviesen los conocimientos o mujeres que tuviesen los conocimientos suficientes para poder transmitirlos y que además contasen con estas bases pedagógicas de la facilidad para enseñar. Y el virrey conde de Monterrey, amigos, escuchen esto para que se lo cuenten al maestro que más confianza le tengan. El virrey conde de Monterrey fue el antecesor hace 418 años de lo que hoy hizo el gobierno mexicano. La primera evaluación educativa a los maestros de carácter obligatorio en el territorio mexicano, entonces la Nueva España, se estableció en el año exactamente de 1600 por órdenes del virrey conde de Monterrey para evaluar a todos los maestros y maestras que tenían la práctica de la educación. ¿Cuál era el objeto? Evaluarlos, examinarlos, revisarlos y aprobarlos. Dictó una ley, fíjense bien, una ley que tiene un nombre precioso, la Ordenanza de los Maestros del nobilísimo arte de leer, escribir y contar. Y en ella, en unos cuantos articulitos, establece que primero, para asegurar el desempeño de los maestros en la Nueva España, debía la autoridad visitarlos a su escuela, a su plantel, y examinarlos para otorgarles, en caso de que aprobaran, la patente respectiva para poder ejercer el oficio de maestro o de maestra. Es decir, no había escuelas normales, pero la autoridad vigilaba y visitaba a los maestros, los examinaba y les otorgaba lo que podríamos llamar la patente, licencia o autorización para poder enseñar. Y escuchen esto, amigos, para que no se sorprendan lo que dice la reforma educativa actual que nos rige en la Constitución. Ya desde 1600 se preveía, y escuchen bien, cuéntenselo al maestro que más confianza le tengan, que si alguno de estos maestros o maestras se pusiesen a enseñar sin ser examinados o sin haber aprobado el examen, el virrey ordena que se les cierre la escuela. Así de tajante, ¿eh? Y estamos hablando del año de 1600, lo cual significa, amigas y amigos, que en términos de historia, si la reforma constitucional que estableció la obligación de la evaluación educativa en México es del año de 2013, como todos sabemos, 413 años antes se inició el problema de evaluar, de examinar a los maestros. O sea, no hemos avanzado nada en 4 siglos, ¿se dan ustedes cuenta? Bueno, así sucedió durante toda la época colonial, pero debo decir que cuando llegan los días de la independencia, y ya para dejar este programa únicamente como el antecedente de lo que platicaremos en las siguientes emisiones ya en el siglo XIX, en el siglo XX y lo que va del siglo XXI, que verán ustedes qué interesante historia, porque es una auténtica hazaña contra la ignorancia que lamentablemente no ha llegado a su fin. Cuando sucede la independencia, una de las causas que los propios grandes caudillos, particularmente Miguel Hidalgo y José María Morelos, argumentan para justificar el levantamiento armado en contra de los españoles, es precisamente que el rey de España no procuró la educación del pueblo. Escuchen estas frases que son fundamentales. Miguel Hidalgo decía que por mucho que hiciesen los gobernantes, nada serían si no tomaban por cimiento la buena educación del pueblo, que es porque la buena educación, es la verdadera moralidad, la riqueza y el auténtico poder de las naciones. Fíjense qué profundo el pensamiento del padre Hidalgo. La verdadera moralidad, riqueza y poder de las naciones radica nada más ni nada menos que en la educación. Es una visión auténticamente estratégica, pero sobre todo, amigos,
quiero que compartan conmigo, que le he repetido varias veces, pero la gran promesa incumplida de la independencia que el propio José María Morelos y Pavón, la víspera de que leyera los sentimientos de la nación, le anunció a todo México como una especie del gran programa, de la gran ilusión que la independencia traería consigo. Decía Morelos, que se eduque igual a los hijos del labrador y del barretero como a los del más rico hacendado. La igualdad de oportunidades educativas es lo que pide Morelos, que se eduque igual a los hijos de los ricos como a los de los pobres. Eso es lo único que se pide, igualdad de educación para que después cada quien desarrolle sus potencialidades y crezca al nivel que cada quien pueda hacerlo. De esto hablaremos, amigas y amigos, la semana próxima. Por hoy, muchísimas gracias por su atención. Como siempre, le agradezco a mi productora Daniela García, que siempre está al pendiente, y hoy en los controles a don Javier Báez, que nos ha auxiliado, y a todos ustedes, amigas y amigos. La semana que entra seguiremos tocando estos temas, créanmelo, profundos, importantes, el problema de la educación en México. Hasta pronto.